Agradezco el gran privilegio de poder participar en este módulo y espero que esta noche podamos sacar algún provecho de la exposición. El tema es sumamente amplio, pero vamos a tocar los aspectos más relevantes, más prácticos. Como ustedes ya me conocen un poquito, siempre incluyo el aspecto bíblico del tema y ahí vamos a ir primero. De cómo ayudar a una persona en crisis, vamos a ver algunos aspectos bíblicos. Ese es el tema para hoy. Alguien en cómo ayudar, no aparece totalmente ahí, pero cómo ayudar a alguien en crisis, ahí estamos. Eh, Vamos a ir a la siguiente ya de una vez, Luis, diapositiva. Y vamos a ver una definición de crisis. Y siempre vamos a hacer lo mismo de tratar de entender un poquito esa definición. Luis, que está bien de la garganta, si puede ayudarme con la lectura de la definición. Va- Ahorita, ¿me escuchan? Sí, Ok. Definición de crisis. Crisis es un periodo de la vida del individuo en que aparecen manifestaciones psicológicas, generalmente de carácter intenso y posterior a situaciones significativas y o traumáticas, para las cuales no dispone de mecanismos de respuesta suficiente. La duración puede ser breve o prolongada en tiempo. ok, esa es una de muchas definiciones, pero me gusta esta definición. Es un periodo, dice, en la vida de un individuo, una persona, en que aparecen manifestaciones psicológicas tales como miedo, temores, ansiedad y todas esas reacciones psicológicas que tenemos todos. Generalmente tiene que ser de carácter bien intenso y posterior a situaciones significativas o traumáticas para las cuales no dispone de los mecanismos de respuesta suficientes. Todos tenemos nuestros mecanismos, hacemos algo para reaccionar a cualquier crisis en la vida, pero a veces rebasa nuestros mecanismos, nuestras defensas, por así decirlo, y ahí es donde entramos ya en crisis. Y la duración puede ser breve o prolongada en tiempo. La mayoría de veces se prolonga un poco, como vamos a ver ahora. Pero no sé si hay alguna pregunta antes de seguir con la definición, con otra cosa, en relación con la definición de crisis, si hubiera alguna cosa que no es clara. No, hay. Ahora, si no lo hay, preguntan, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver rápidamente una situación de crisis en la Biblia, eh, que se menciona en la Biblia en Marcos 4:35 al 41. Y lo que a mí me gusta generalmente es ir directo a las lecciones que podemos sacar de ahí de esos pasajes bíblicos. La narrativa es bien clara, bien bonita, bien interesante de lo que pasó. Dice en 4:35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor les pide a sus discípulos o les ordena pasar al otro lado del lago. Ahora viene la crisis, el versículo que sigue. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Pero se levantó, el versículo 37, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba o se hundía, ¿verdad? Y ahí hay una lección, al menos para mí, bien clara. Las crisis vienen aún cuando estamos obedeciendo al Señor. ¿Cuál fue la orden del Señor? Pasemos al otro lado. Y ellos muy obedientes. Y en el camino se levanta la tempestad. Ellos estaban obedeciendo al Señor, pero la tempestad se desató. A veces pensamos que en la vida cristiana no nos va a suceder nada porque estamos obedeciendo al Señor. Yo no sé por qué decimos muchas veces en este tiempo de que estoy más cerca del Señor, que estoy sirviendo más, esto vienen problemas, vienen crisis.
Bueno, es que nada va a impedir que vengan las crisis si el Señor así lo tiene destinado o predestinado. La segunda lección, basada en el versículo 37, también las crisis nos enseñan que nosotros no estamos en control de las situaciones. En este caso, los discípulos el mantener la barca a flote, ellos no estaban eh, en control ya, habían perdido el control. Y hay que recordar que eran expertos remadores, expertos hombres de mar, pero con esta tempestad no pueden, ellos no están en control. Se les ha ido de las manos la situación. Ahora la otra cosa, las crisis vienen para mostrarnos la supremacía del Señor en toda su creación, no importa cuál sea la situación, el Señor está en control. Miren lo que dice el versículo 38 y 39. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Las crisis vienen para mostrarnos la supremacía del Señor, que Él está en control de su creación y de cualquier situación en nuestras vidas. Otra lección, las crisis nos permiten conocer mejor al Señor y permiten que la fe pueda crecer, abren un espacio para que la fe pueda crecer. Mire lo que dice el verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La gran oportunidad en esta crisis es que su fe pueda ser valorada y no solo valorada, pueda crecer también. Y la última cosa que me fascina a mí, en capítulo 5 versículo 1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Note el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Se levanta la tempestad y aparentemente ahí van a zozobrar Mm. la barquilla y ellos, por supuesto. Pero el versículo 5, capítulo 5, versículo 1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Nada impidió para que ellos llegaran a donde el Señor quería ir con ellos. Y ahí está la lección. Las crisis no impedirán que lleguemos a donde Jesús quiere llevarnos, ya sea llevarnos a la madurez, llevarnos a la comprensión mejor de quién es Él, lo que sea. Va a llevarnos sin importar las crisis que vengan en nuestra vida y más bien usando esas crisis para bien de nuestras vidas, para que podamos crecer en muchos aspectos. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver un montón de situaciones, varias situaciones, solo para mencionar algunas, para recordarnos que las crisis no son eh, únicamente en nosotros. Todos los grandes hombres de Dios en la historia han pasado crisis. Y no vamos a hablar, pero si tuviéramos tiempo hablaríamos de las crisis de Adán y Eva. Ellos sí que experimentaron enormes crisis. Solo pueden imaginar ustedes la crisis mayor que ellos pasaron para mí, bueno, voy a haber sido echados del huerto, pero más adelantito uno de sus hijos mata a su hermano. Qué crisis más horrible ha de ser eso en la vida, ¿no? Adán y Eva las pasaron, las crisis. Abraham, no digamos, dejó su pueblo natal, venirse de Harán allá tan lejos, a Palestina y todo eso ahí, una caminata de miles, de más de 1000 kilómetros. Tu esposa era estéril, qué situación más difícil. Y más que es un hijo fuera de matrimonio y podríamos hacer toda una lista de situaciones de crisis que vivió. Jacob, no digamos, huye de su casa porque problemas con su hermano. Le toca llegar allá donde al que llegó a ser su suegro, Labán, mero trinquetero también el Labán, como lo era Jacob también, ¿verdad? Y la desaparición de José, que tal vez fue una de las crisis mayores que tuvo
Jacob. Y José, no digamos, conocemos perfectamente bien esa historia. David, su enredo con Bexabé fue una de las crisis más fuertes quizás en su vida. Y la rebelión de su hijo Absalón y la muerte de su hijo también. Una serie de crisis fuertes en la vida. Como pueden ver, la Biblia no esconde nada. Nos habla de esos grandes hombres que tuvieron crisis fuertes, pero sobrevivieron a ella. Solo para enriquecer un poquito más, mencionen algunos otros personajes que pasaron, que ustedes saben que pasaron alguna crisis. Abren el micrófono y nos lo comparten. Otros personajes que experimentaron crisis. Vamos rapidito ahí. Tiempo vuela. Daniel al ser llevado cautivo. Daniel, puede imaginarse un muchacho, un jovencito de 17 años, cautivo, lejos de su patria, también de ahí de Jerusalén para hasta Babilonia. Las crisis allá también los ponen, le cambian nombre, le ponen una dieta rigurosa, bueno, tantas cosas que pasó Daniel. Buen Pedro, ejemplo. Pedro también Elías, Pedro, Elías Pablo, El también. mismo. Elías, Jesucristo. perdón, Pablo, sí. Bueno, podríamos hacer una lista larguísima, ¿verdad? Mm. Solo para una muestra de que las crisis no son ajenas al Mm. pueblo de Dios, a nosotros como cristianos. Nos sorprendemos y todo, pero eso es lo más común que puede haber en el mundo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a entrar ya al asunto medular de esta plática, después de haber visto esos ejemplos bíblicos, de haber visto un caso en la Biblia, todo. Pero quiero mencionarles esto que me ha servido muchísimo. ¿Cuáles son las etapas en una crisis? Esto lo trabajamos en un hospital y había un psiquiatra y estaba yo para atender la parte de la psicología, pero con él ahondamos en estos temas y llegamos a estas conclusiones. Este es un cuadro que es muy bueno para ilustrar las etapas que se pasan en una crisis. Y vamos a ir ahí despacio y van a ver, apliquen ese cuadro a cualquier crisis de la vida y van a ver que es real es esto. La primera etapa en una crisis es la etapa de shock. Cuando antes de que ustedes entraran a la sesión, Luis nos estaba contando que a Azucena la chocaron ahí una moto, que iba un chico y una chica. Azucena, cuando la vio Luis, estaba un poquito en shock, porque eso es lo normal, ¿verdad? Entrar en un shock ahí. ¿Cómo reacciona uno? Cada uno de los que están conectados y cada uno de los seres humanos somos diferentes. ¿Cómo reaccionamos frente a cualquier situación de crisis? Un accidente, pérdida del trabajo, una enfermedad, bueno, cualquier crisis, la primerita etapa va a ser la etapa del shock, pero eso va a pasar rápido. Eso pasa en unas cuantas horas o si muchos días, ¿verdad? Pero es muy raro. Generalmente pasa en unas horas. Pero la persona entra a la siguiente etapa, como ustedes la pueden ver ahí, la etapa de confusión. La etapa de confusión lo que quiere decir que uno está confundido. Cuando tiene un problema, una crisis fuerte, va a pasar a esta etapa y lo que va a pasar es que vamos a estar muy confundidos. Y en esa etapa, y esto anótenlo si tienen cuadernos a mano, tienen dónde anotar o en el celular, ustedes son muy hábiles para eso. En esa etapa de confusión vamos a pasar por cuatro cosas que ahí se van a acordar siempre de este servidor. Vamos en esta etapa de confusión a manejar muchos temores, mucho enojo, mucha culpa y mucha incertidumbre. Repitiendo, en esa segunda etapa, la etapa de confusión, vamos a estar manejando cualquier persona, ahí no es creyente o no creyente, es lo mismo, ¿verdad? Muchos temores,
mucho enojo, mucha culpa y mucha incertidumbre. Para ilustrar esto, voy a pedirle, Luis, que abramos sesión para que podamos participar. Esto va a ser lo valioso de esta plática, de esta última plática. Vamos a ver, ¿alguien quiere mencionar alguna crisis que haya tenido? Para ilustración, eso me va a ayudar muchísimo, solo para que ilustremos. Cualquier crisis que haya pasado, grande o pequeña, son muy tímidos ustedes, ¿verdad? Yo me recuerdo, hermano, de un momento en el que me sentí en crisis. Mi mamá estaba hospitalizada y supuestamente a mí me tocaba ir a cuidarla una noche al hospital. Ajá. Y resulta que esa mañana que yo amanecí con ella ahí, mi mamá falleció y a mí solo me salieron a avisar que había fallecido y que tenía que ir a hacer todos los trámites y todo lo que había que hacer ahí. Mis hermanos y todos se habían ido para Huehuetenango, toda mi familia, aquí no tenía familia, entonces me sentí en crisis en ese momento. Bueno, entró en una crisis de las más fuertes, ¿verdad? Ok. Ujú. La primera reacción fue, la primera etapa fue el shock fuerte, ¿verdad? Cuando le dieron la noticia. Esas noticias que uno no quisiera escucharlas, ¿verdad? Pero luego entró en confusión, manejando muchos temores. Annie quiere ilustrarnos solo cualquier temor que vino a su mente. Hermanos, yo no sabía cómo avisarle a mis hermanos que había fallecido mi mamá, Ok, no ¿cómo van a sabía, reaccionar que ella falleció? Ajá, ese no temor, sabía cómo ¿verdad? sacarla a ella de ahí del hospital, ¿Cómo sacarla? Ajá. Y no enojo. tenía una funeraria Ajá. Uno a no. dónde llevarla. Ok. Temor, ¿qué voy a hacer aquí sola yo? Por ejemplo, ¿verdad? Me preguntó. Entonces, muchos temores, mucho enojo. Uno de creyente dice, no, si yo no estoy enojado, pero en el fondo sí está enojado uno. ¿Enojado con quién generalmente? En estos casos, ¿por qué los médicos no hicieron algo Ay, más? ¿O las enfermeras sí. o alguien? ¿O por qué no me avisaron con un poquito de tiempo para irla a ver esto y con lo demás? Un montón de temores, de enojo, de culpa. Ujú. Uno no es culpable de esas situaciones, También. pero en el fondo se siente culpable, ¿ya? Maneja un poco de culpa. Y ahí vamos a regresar al punto este. Incertidumbre, bueno, ¿y cómo voy a salir de esta? Salieron y todo, pero en ese momento uno entra en esa etapa de confusión, está muy confundido, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, temores. Saben que la ventaja que nosotros tenemos es esta. Tenemos todos los recursos a la mano para manejar esas situaciones. Claro que no es fácil, no estoy diciendo que facilito, que esto y que el otro, pero ¿qué nos dice la Biblia sobre manejar temores en la vida? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo manejar temores? Ayúdenme. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, que no es fácil en situaciones de crisis, ¿verdad? ¿Ya? Este pobre clamó, buscó a Jehová y Jehová ¿qué? Leo yo. Le oyó y lo libró de todos ¿qué? Sus temores. Nosotros Temor. sabemos cómo manejar nuestros temores, pero no los manejamos. Sinceramente, a todos nos pasa que nos cuesta manejar. Enojo. Aquí no vamos a tocar ese tema, pero hablando de enojo, saben que una de las situaciones más difíciles es cuando nos enojamos hasta con Dios Mm. y podemos tener lo que otro problema más serio que le llamamos crisis de fe, pero no vamos a hablar de eso. No sé si les conté la vez pasada de una hermana, una familia muy querida.
que su hijo de 23 años, un hijo de lo más bello que ustedes pueden imaginar, obediente, trabajador y consagrado al Señor, sirviendo al Señor, era el presidente de la sociedad juvenil, y resulta que en un accidente muere. La mamá me dijo infinidad de veces, no recuerdo cuántas veces, yo era el pastor de la iglesia, ¿dónde está la promesa que Dios dice? Que si obedecemos a nuestros padres, hijos que obedeced a vuestros padres en el Señor, para que vuestros días se qué, Se alarguen. se alarguen ¿Dónde está la promesa del Señor? La hermana estaba muy enojadita con el Señor. Pasaron los años y seguía enojada con el Señor, porque había quitado a su hijo. Y no la juzgamos para nada. Pero entra uno en esas etapas difíciles, temores, enojo, culpa. Ya, otra vez les digo, yo no tengo la culpa a veces pero aún si uno ve un accidente en una esquina por ahí, ay, ¿qué hice yo para que ese accidente sucediera, pasara, ¿verdad? Uno se siente a veces culpable por cosas que no tiene que por qué sentirse culpable. Hablando de culpa, que habría que trabajar eso despacio. Hay una culpa real, una culpa ficticia y una culpa neurótica. ¿Qué es eso? Me preguntan ustedes. La culpa real es que si yo le doy un bofetón a mi querida esposa, me voy a sentir ¿qué? Culpable y ojalá que me sienta culpable, si no ando mal, ¿verdad? Y no se lo voy a dar, por supuesto, ¿verdad? Ok, pero suponiendo que yo no le he hecho nada y me siento culpable, esa culpa se llama ¿cómo? Ficticio. Ficticia. Y si yo me sigo sin tener ningún motivo, me sigo sintiendo culpable, 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 la culpa se puede volver neurótica, o sea, enfermiza. ¿Saben que hay gente que arruina su vida sintiéndose culpable? Ya, a sabiendas también de cómo la culpa puede ser sanada por el Señor, no importa de qué índole sea. Y la incertidumbre, no sabemos cómo salir de esa situación. Repitiendo otra vez, en una crisis vamos a pasar por cuatro etapas. Etapa de Shock, shock, etapa confusión, de confusión, y en esa adaptación, etapa de confusión vamos a manejar ¿qué cosas? Temores, enojo, temor. Temores, culpabilidad, enojo, culpa, culpa. incertidumbre. Ahora les pregunto, y mis hijos tenían un sudicho, aún la pregunta es necia, papá, pero les pregunto, manejando por mucho tiempo, como les pasa a muchas personas que pasan confundidos mucho rato, y manejando por mucho rato temores, enojo, culpa, incertidumbre, ¿qué le puede esperar a esa pobre persona? ¿Qué le espera? Sí, 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 sí. Aviso. Ayúdenme, opinen sin temores. ¿Qué le esperaría a una pobre persona que por un mes, 2 meses, 5 meses, 5 años, lo que sea, Una depresión tal sigue vez. manejando temores, enojo, culpa, incertidumbre? Se deprime, Amargura. Amargura. Puede venir la amargura. ¿Qué otra situación puede Depresión. venir? depresión. Enfermedades. Ajá. Mi esposa dice depresiones. Si Mm. hay una explicación a las depresiones, puede ser esta, pero esa es solo una explicación, ¿verdad? Porque la persona por mucho rato está manejando eso y no hay cuerpo que lo resista, no hay persona que lo va a resistir, ¿verdad? Va a colapsar, va a tocar fondo y quiera Dios que no nos pase eso. Ahora regresemos, Luis, al cuadro, que se me hizo Luis y por ahí está todavía. Regresemos al cuadro porque vamos a completarlo. Anda. Ok, vamos. Para mí este cuadro, como les digo, es la clave para entender el asunto de las crisis, cómo manejarlas.
Viene una etapa de shock, que es la primera, la de confusión que estábamos hablando ahorita. Ahora, si logramos manejar temores, enojo, culpa, incertidumbre, entonces pasamos a la siguiente etapa, la etapa de adaptación. Es decir, que comenzamos ya luego, ojalá luego, pero muchas veces no sucede así, adaptarnos a cualquier situación de la vida. Se lo voy a ilustrar. Voy a ponerme yo de ejemplo. Imagínense que a mí me cortan una pierna. Yo voy a pasar por una etapa de shock, de confusión, manejando las cuatro cosas que mencioné, pero tengo que llegar a un punto de adaptarme, o sea, usar una prótesis o usar muletas o a ir adelante. Tengo que adaptarme, pero no es fácil la adaptación, pero uno tiene capacidad de adaptación en la vida. Solo es que no echamos mano de esa capacidad que tenemos. Y si logramos adaptarnos, mire, ese es el cuadro ahí, ustedes han oído hablar de ese señor que está ahí en el cuadro de la adaptación. Sí. Es un señor que se llama Nick Nick. Vujicic, algo así. Es Ujú. australiano, nació sin brazos, sin piernas y ahora es un gran motivador, da conferencias por todas partes ahí. Mm, Logró la adaptación, aunque ya es de nacimiento, es un poco más fácil la adaptación, pero logró la adaptación. Podría ser un amargado en este mundo, mm, pero no lo es, porque también, según entiendo, conoció al Señor Jesucristo como Salvador mm, personal. Entonces logró la adaptación. Y si nos adaptamos a las situaciones de la vida, vamos a pasar a la siguiente fase, la reconstrucción. Yo bromeaba con los pacientes cuando me decían una cosa muy bonita. Bueno, ¿y qué le voy a hacer si la vida continúa? Ah, esas son las palabras que yo estaba queriendo escuchar de sus labios y qué bueno que ya las pude escuchar. Este es un día maravilloso para usted y para mí también, porque ya está entrando en esa última etapa de reconstrucción, de seguir adelante en la vida. Ahora, regresemos a ese punto de confusión. Hay muchas personas en este mundo que ahí se quedaron estancadas, empantanadas y viven, arruinan totalmente su vida. Y conozco a creyentes que les pasa eso. Nunca lograron manejar los temores, nunca lograron manejar el enojo, la culpa, la incertidumbre y se hundieron ahí, se quedaron ahí. Son depresivos, tienen un montón de problemas, luchas ahí internas y cuando uno escarba un poquito, como decimos, nos lleva a este punto. Ahora, les voy a decir algo que nos pasa con mucha frecuencia. Espero que nunca les pase a ustedes como creyentes también y a este servidor. Querer dar un salto desde aquí, desde shock hasta la reconstrucción. ¿Ya? Los creyentes queremos hacernos la idea de que nada está pasando en nuestras vidas. mm, Si hay una crisis, la hay. Y tenemos que aprender a manejar esa crisis. Intentar dar un salto desde aquí hasta acá sin pasar por confusión y adaptación, pues, tarde o temprano nos va a regresar al punto de la confusión. Ahí se van a acordar de esto que les estoy diciendo. Los creyentes a veces queremos vivir en una burbuja muy triunfalista de que nada ha pasado, que yo puedo salir adelante. Y claro que puede con el Señor, ¿ya? Pero que hay procesos que no podemos evitar, no podemos evadir. Si pasamos por ellos va a ser mucho más saludable para nosotros llegar al punto de reconstruir la vida e ir adelante. Ok. Voy a lo siguiente y después vamos a abrir la sesión para discusión. Pero voy al siguiente, la siguiente diapositiva, Luis, para decir una cosa más. Toda crisis, ahora te lo voy a ir diciendo despacio, toda crisis produce un duelo, ¿ya? Un duelo
que no durará menos en cuando hay crisis que son fuertes. Por ejemplo, pérdida de un ser querido. El duelo no va a durar menos de un año y medio, 2 años, porque necesitamos tiempo para procesar un montón de cosas. La Asociación Psiquiátrica Americana tiene una tabla de grupos de impacto. Ya, ok. No sé si ustedes lo saben, cuál es el golpe más fuerte que usted va a recibir en la vida. No sé si lo saben. El fallecimiento del cónyuge. Así es. Esa tabla de grupos de impacto, el impacto más fuerte en la vida es la muerte del cónyuge. Y les voy a decir algo más. No importa cómo haya sido la vida matrimonial. Puede ser que haya sido un infierno, como dice la gente, y que tal vez la gente diría, Dios, más bien gracias le doy al Señor, que se acabó todo esto ya, ¿verdad? No, siempre le va a golpear y le va a golpear fuerte. Estercita ya que contestó, ¿sabe cuál es la que sigue en el grupo de impacto? El 100% es muerte del cónyuge. Bueno, para mí un hijo y luego los padres. Ajá. Y de ahí sigue, ¿saben qué? Préstenle atención a esto en esa tabla de grupos de impacto. El divorcio. Mm, Una de las cosas más duras sobre esta tierra en una pareja es llegar al divorcio. Otra vez, no importa cómo sea la relación, siempre le va a golpear duro, golpea duro. Y ahí sigue. Sería interesante tal vez si la encuentro, se las voy a, pues la pueden encontrar ustedes. Grupo de impacto de la Asociación Psiquiátrica Americana. Ya. Menciona ese grupo de impacto, lo que le va golpeando, lo que le golpea más y más y más fuerte a uno en la vida. Ok, pero vamos a este punto. Toda crisis le va a llevar a un duelo. Entonces la pregunta del millón es cómo procesar el duelo. Y aquí le van unas ideas nada más. Esto es largo, esto habría para hablar mucho, pero estos pasos sí son importantes para procesar un duelo, cualquiera que sea. Mis queridos hermanos, por ejemplo, cuando uno de los chicos, las chicas en casa rompen un noviazgo, van a pasar una crisis, lo que estábamos ya mencionando de shock, confusión, adaptación y reconstrucción. Pero también entraron en un duelo. ¿Qué hay que hacer para manejar el duelo? Ustedes tienen los pasos ahí. Paso número 1, que es el más difícil. Cuando llega ahí ya estamos dando el primer paso más importante. Admitir la realidad. Si no se llega a ese punto, no puede empezar a procesar el duelo. Otra vez no se puede saltar a alguno de los puntos ahí. Tiene que comenzar por admitir la realidad. ¿Recuerdan ustedes el caso del rey David cuando su niño estaba enfermo? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? se aisló, Se aisló, dejó no de comer. comió, Dejó de no comer, durmió. sus consejeros no hallaban qué hacer con él ya, cómo ayudarlo, pero de repente el niño se muere y los consejeros están preocupados del rey David, porque si así estaba de angustiado cuando el niño estaba enfermo, ahora ¿cómo le decimos que ya murió? Ujú. Y al fin él les miró la cara de angustia y les hizo la pregunta y no podían mentirle. ¿El niño ya murió? Sí, le dijeron, ya murió. Ah, bueno, dice, prepárenme Comida. ropa y Mm, comida porque ya no hay más que hacer, ¿verdad? El rey David casi inmediatamente admitió la realidad que el niño que había fallecido. había fallecido. Y el dicho famoso, ese que hemos tantas veces usado, yo voy a él, mas él qué, No puede venir a mí.
no volverá a mí. Hay que llegar al punto de admitir la realidad. Ani, perdone que la vamos a tomar de ejemplo. Le costó mucho llegar a ese puntito de admitir la realidad. Mami ya no está y ya no estará. O luchó un poco. Yo cometí un error, hermano. Yo me quise saltar hasta el final. Ah, bueno. Ok. Sí. Por eso estamos y vamos a hacerlo despacio de repasar este proceso de duelo. Debemos de comenzar por admitir la realidad. La realidad en el caso de fallecimiento es que ya no está, ya no estará, pues. Por mucho que uno quiera y hacerse la ilusión, no, que es solo una pesadilla, es un sueño, esto no, Mm, la realidad. Ahora, no es que vamos a obligar a la persona que de la noche a la mañana admita la realidad. Es ella la que tiene que llegar a admitir la realidad. Y eso es con los días. A veces no es en el momento, podría ser en el momento, pero la mayoría de veces es con los días, a veces meses. Hay personas que tardan 2, 3 meses para llegar al punto uno, admitir la realidad. Entonces puede pasar al dos, aprender también a expresar, tiene que aprender a qué, a expresar su dolor. ¿Cómo expresamos el dolor generalmente los seres humanos? Bueno, usted y yo, ¿cómo lo mm, expresamos? Llorando. Llorando. Pero hay muchas formas de expresar Mm, nuestro dolor, ¿ya? Pero lo importante es expresar el dolor. Yo no me voy a pasar toda la vida llorando, pero mm, sí tengo que dar oportunidad para lo que llaman tanto, hacer catarsis, ¿verdad? De poder expresar mi dolor que tengo tan profundo en el corazón. El paso 3 es de los más importantes. Aprender a manejar los pensamientos. ¿Cuándo se le va a olvidar a uno que la mamá murió a uno? La mm. mamá de uno murió. ¿Cuándo se le va a olvidar? Nunca. Nunca. Nunca, pues. Entonces yo voy a vivir con ese pensamiento. Tengo que aprender a vivir con ese pensamiento y manejarlo, ya controlarlo. Yo puedo. Ahora, solo una idea tan sencilla que les voy a dar. Cuando vengan los pensamientos negativos en relación con esa pérdida, piensen lo bonito, ¿ya? Por ejemplo, qué triste que ya mi mamá ya no está. Si estuviera, las cosas fueran diferentes. Por aquí que por allá uno piensa muchas cosas, ¿verdad? Ahora, el Señor dijo algo, o el apóstol Pablo dijo algo bien interesante, que debemos de traer cautivo todo pensamiento ¿a quién? Listo. Al Señor. El mismo apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es de buen nombre, todo lo honesto, todo lo justo, usted, Filipenses 4:8, léanlo, está Todo lo el puro, nivel. todo lo honesto, Todo lo en puro, esto todo lo de pensado. buen nombre, si hay virtud Mm, alguna, ¿en esto qué? Pensado. Pensar. Tenemos que aprender a poner nuestros pensamientos en un Mm, filtro, por así decirlo, ¿verdad? mm, Y, y pensar en las cosas que realmente debemos de pensar. Debemos de aprender a manejar nuestros pensamientos. La cuarta cosa en un proceso de duelo, saber que habrán altibajos. Ya, nuestros queridos hermanos Moraga, si ustedes les preguntaran cómo amanecieron, hoy estamos muy tristes. Podría ser que nos digan, ¿verdad? Mañana, gracias a Dios, hermano, estamos consolados por el Señor. Y así ir variando un poquito, Mm. porque hay altibajos. Uno se hunde, pero luego empieza a salir, a salir, a salir, y ahí va. Pero siempre hay altibajo. Ahora, el punto 5 es el clave, echar mano de las promesas de la Biblia, la palabra de Dios. Vidal, en tu vida, ¿cuál ha sido una promesa que te ha sostenido en los momentos difíciles? Mm. Les digo la mía para que vayan pensando algunos de ustedes y quisieran compartir. Una de las promesas que a mí me ha sostenido en muchas situaciones de la vida es Isaías 58:11.
El Señor te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Una sola promesa es todo un compendio de teología bíblica. Tenemos que aprender a echar mano. Ahora, a propósito, ¿de qué echa mano la gente cuando tiene un problema? Algunos, por supuesto, no todos. ¿De qué echa mano? Se le pierde un familiar, tiene un problema serio. ¿De qué echa mano? Se la pongo Ay, difícil, de ¿verdad? los vicios. ¿Ah? Los vicios, el licor. De la bebida, de otras cosas, ¿verdad? Ahí, en vez de, nosotros sí sabemos de qué echar mano, las promesas de Dios. Ahora sí, Vidal, pensaste ya. Bueno, hermano, para mí el saber que el Señor sabe lo que puede pasar o lo que estoy enfrentando en mi Y vida una es promesa en mi, particular que dice, de esto me he agarrado. ¿Alguien me quisiera ayudar? sería lo que dice en 1 Pedro 2:9, que yo soy escogido por Dios y O sea, es como muy lindo nación ahí que habla santa, pueblo de la identidad adquirido del por Él. cristiano. Somos pueblo escogido y todo, ¿verdad? Sí, ¿Alguien quisiera compartir una promesa que le ha ayudado en tiempos eso difíciles? me ha ayudado. Vaya a Isaías Salmo decir 27:1. 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién ¿De temeré? quién temeré? Así es. Qué linda promesa. 41:10. No temas ni desmayes. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Muy bien, y la siguiente, cuidar de su salud. Y les voy a decir una cosa, en esto de cuidar la salud física, la salud Mm, emocional y la salud espiritual. mm. Pregunto, ¿quién es responsable del cuidado de la salud física, emocional y espiritual? Uno mismo. Uno mismo, ¿verdad? Ya. Y si uno no cuida, olvide de la gente, no va a cuidar de uno, pues. A veces la familia le quiere dar a uno, coma algo, no, mire, está delicioso, lo hicimos para usted y todo. Está bien, Ujú, gracias a Dios por esa familia tan linda. Pero yo soy el que tengo que comer, aunque sea a la fuerza. Mm, Yo soy el que tengo que mantenerme a flote y no dejarme hundir en una depresión. ¿Ya? Yo soy el que tengo que ir a la palabra de Dios, a la oración, a todos los recursos que tengo para sobrevivir a cualquier crisis, no importa la que sea, y procesar mi duelo en esa crisis. Abramos sesión, Luis, para ver si hubieran algunas preguntas en relación con esto. Lo que acabo de decir es, hay etapas de las crisis en las crisis y toda crisis nos va a tirar a un duelo y tenemos que aprender a manejar ese duelo. Comentarios, preguntas. Hermano, solamente para agregar un poco a lo que está comentando, creo que es bueno entender que las crisis, en medio de las crisis, las emociones salen a flor de piel. Son diferentes a los sentimientos, porque los sentimientos ya tienen que ver con el proceso del pensamiento, pero la emoción de alegría, la emoción de temor, el miedo, la La ira misma. desesperación, esas son emociones que en la crisis van a salir. Y las crisis, acabo de estar recibiendo un curso bien interesante de primeros auxilios psicológicos, Ajá. de cómo ayudar a gente en crisis, por ejemplo, un terremoto, o cuando tienen un accidente, o la pérdida de un ser querido. Y ahí nos explicaba la psicóloga que las crisis pueden durar desde unos 15 minutos hasta unos 3 o 4 días.
Después de los 4 días, decía la psicóloga que eso ya no corresponde a nosotros atenderlo como crisis. Tal vez esto puede pasar a otro tipo. Si no se atiende la crisis, puede pasar a un trauma. Entonces, por eso es lo importante de atender a la gente en crisis, ¿verdad? Y algo bien interesante que decía es que, por ejemplo, a veces ese shock que usted decía es bien interesante porque hay que saberlo identificar nosotros que estamos ayudando a la gente, identificar a la gente cuando está en shock y en ese momento no vamos a llegarle, por ejemplo, con un versículo, porque la gente está confundida. Entonces hay que tener algunas técnicas de cómo poderle ayudar a que salga del shock. Por ejemplo, la respiración. Es bueno ayudarle a la gente a poder respirar, se va calmando. Ya cuando se va calmando y sale de la confusión, entonces podemos ayudarle, apoyarle con un versículo, por ejemplo, y no decirle, mira, en la Biblia dice esto y esto, no, sino que mira, Dios dice que Él está contigo, ¿verdad? Entonces, son palabras claves que en el momento de la crisis le van a quedar grabadas. Entonces yo creo que esto es bueno porque irlo procesando nosotros primero para poder ayudar a la gente y a veces lo que pasa es que queremos sacar a la gente, queremos que la gente salga rápido de la crisis y lo que usted decía era importante. Hay que dejar que la gente saque lo que tiene, ¿verdad? No saltarse los procesos, sino que dejar que la gente exprese lo que siente y ahí viene lo importante de poder escucharles nosotros, saber identificar Ah, y escucharle, ¿verdad? Ahí es gracias. cuando la gente empieza a salir de ese proceso de la crisis, ¿verdad? Ok. Ujú. Gracias, Susi. Bueno, miren, el tiempo se está avanzando. Voy a tener que al menos darles el panorama. Van a recibir los materiales para verlos despacio. Tal vez, bueno, si me invitan, me gustaría estar en la reunión donde preguntas y respuestas para poder ahondar algunas cosas si las quisieran, ¿verdad? Pero vamos a tener la panorámica. Estamos hablando de las crisis, toda crisis le tirará un duelo. Ahora, notemos algunas cosas más, porque ahí va a incluir algunos aspectos que está mencionando Susi. Vamos, Luis, regresemos a la presentación y ya va a ser solo ir viendo algunas cosas. Estamos hablando del proceso del duelo. Sigamos. Ahora, esto es obvio para ustedes, tipos de crisis. Hay crisis accidentales, crisis del desarrollo y crisis existenciales, ¿verdad? Y ahí están y ustedes los van a ver en su material. Sigamos, Luis. Ahora, aspectos básicos de las crisis, que era lo que estaba algo mencionando Susi ahí. Las crisis afectan la parte afectiva del ser humano, es decir, cómo se siente la persona. La parte conductual también afectan las crisis, su comportamiento. La parte somática, cómo responde el organismo. Miren, hermanos, no tienen una idea de cuánta, cómo reacciona nuestro cuerpo a una crisis fuerte en la vida, ¿verdad? Se pone en acción un montón de cosas, ¿verdad? La parte cognitiva, cómo piensa la persona, todo esto va a ser afectado por la crisis. Y la parte interpersonal, cómo se relaciona, ¿verdad? Con los que están a su alrededor, por supuesto, aún queriendo ayudar. Afecta también la parte espiritual, por una sencilla razón. Somos seres integrales. No solo somos cuerpo, no solo somos emociones, no solo somos parte espiritual, somos integrales. Y se lo voy a ilustrar con una forma tan sencilla. Una gripe que nos dé, que es algo físico, que me afecta a mi cuerpo, me afecta a mis emociones, luego estamos de capa caída, como decimos, y ya hasta desanimados espiritualmente, en algunos casos, porque somos seres integrales, ya afecta a todas las crisis, solo para tener un poquito de conocimiento de cómo funcionan estas cosas. La siguiente, Luis.
Lo que sucede en esos intentos en los intentos de sobrevivir a una crisis, todos ustedes y este servidor vamos a luchar por sobrevivir a una crisis. Ahora, ¿qué pasa cuando tratamos de sobrevivir a una crisis? Se incrementa la ansiedad en la persona porque está tratando, luchando, ¿verdad? Intenta hacer lo que le resulta familiar, lo que siempre ha hecho y no le resulta a veces. Pero si no le resulta, persiste intentándolo. Si no funciona, entonces lo que pasa es que la ansiedad aumenta. Por eso es el gran problema de la gente del siglo XXI. Nosotros hoy día hay dos problemas comunes, la ansiedad y el estrés, ¿verdad? Que valdría la pena hablar un día de esos temas también. Ahora, la ansiedad sigue aumentando, entre tanto tratamos de sobrevivir a una crisis. Se buscan nuevas opciones. Generalmente esas opciones no se pensaron bien y si fallan, son seguidas por desorganización de la personalidad. Ya vienen algunos trastornos depresivos y otras cosas por ahí también. Y puede surgir depresiones o otros trastornos ya mayores. Ya, si uno en esos intentos de sobrevivir a una crisis. Por eso es que a veces, si es saludable, desde un principio estoy en crisis, buscar ayuda para salir más luego de ella. Sigamos, Luis. Ahora, aquí está lo que mencionaba Susi. Intervención en crisis. ¿Cómo intervenir? A ustedes y a este servidor, a mí me ha tocado intervenir en cantidad de crisis de las personas. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es hacer contacto con la persona, llamarla. Tuvo un accidente, solo para decir algo, ¿verdad? Agarrar el teléfono, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Si me necesitas, o llego en un momento por ahí, en donde estás, solo ubícame, por favor, ¿dónde es que estás? Me ha pasado varias veces eso de ir a auxiliar a una persona, pero lo importante es hacer contacto. Luego ya estoy allá. Y estando allá es tratar de reducir la ansiedad, ¿ya? La persona entra en una crisis de nervios, se pone muy ansiosa y yo voy a llegar, pero voy a llegar con el propósito de reducir un poco esa ansiedad. No es fácil, pero sí es necesario. Tratar, eso es lo que debo de procurar, reducir la ansiedad. Ahora, algunos no servimos mucho para ayudar en esas situaciones porque somos demasiado nerviosos. Ya, en una crisis lo que se necesita es una persona que pueda estar calmada, no taimada, como dicen en mi pueblo, pero sí calmada. Ya, vamos a ver qué pasó, ahorita mismo vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, y ayudar entonces el paso 3 a evaluar los recursos disponibles. ¿Cuáles recursos? Los personales. Ya, los recursos interpersonales. Alguien que podemos llamar fulano de tal para que venga también y nos ayude en este momento, ya. Y los recursos espirituales, la oración, las escrituras, los libros, cuando ya empieza a prolongarse una crisis, ahí entonces tenemos todos los recursos a la mano y tenemos que trabajar estas cosas si vamos a intervenir en una crisis. Hay otras cosas ahí que siguen la otra diapositiva, Luis. Otra cosa que podemos hacer, la número 4, escuchar a la persona hasta donde ella quiera hablar. No ande demasiado chute ahí queriendo saberlo todo. Ya. Pero si ella quiere hablar, déjela hablar. Eso nos va a ubicar y nos va a ayudar a nosotros para ayudar, valga la redundancia, a esa persona. Ayudar a la persona a calmarse en situaciones de crisis, lo mencionaba hace un ratito. En la primera etapa se necesitan personas que puedan manejar la situación. El Señor siempre se presentó como una persona calmada, como vemos en Marcos 4:35. Mientras aquellos estaban hundiéndose, el Señor durmiendo ahí en la popa, dice, del barco, ¿verdad? Y programar algún tipo de intervención después de la crisis. ¿Ya? Eso es importante. Y hay muchas más cosas que se pueden hacer.
Pero regrese a la otra, a la anterior, Luis, por favor, porque ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito. Miren, todo eso de ahí en adelante, regrese, Luis. Ok, la otra, la siguiente. Vamos a en un momento a hablar de este caso, pero vamos a la siguiente diapositiva, solo porque quiero ya, Luis, la siguiente diapositiva. De aquí en adelante hay más materiales de las crisis más fuertes como enfermedad y muerte de un ser querido, cómo manejar, cómo ayudar en esos casos y el material les llegará, pero no hay tiempo para cubrirlo. Entonces regresemos al caso de estudio. Vamos a leerlo. Luis, por favor. Y aquí, por favor, Con mucho quisiera que gusto. unos dos o tres de ustedes participen diciéndonos cómo poder ayudar en este caso, con todo lo poquito que hemos estado hablando ya. Ok, Luis. Jovencita de 14 años con antecedentes de rebeldía es reprendida por su padre por andar con un joven de mala reputación. Ella, en un momento de cólera, dice a su padre, ojalá que te mueras. 3 días después de aquel incidente, el padre es asesinado en su propia casa. Cabe aclarar que según la policía, el novio de la joven no tuvo nada que ver en este asesinato. La jovencita es llevada a un hospital experimentando una fuerte crisis. Tomando en cuenta lo aprendido, ¿qué haría usted para ayudar en una crisis como esta? Ok, abramos sesión y el tiempo es de ustedes. ¿Cómo ayudar a este? Es un caso real. Una chica que llega a una crisis horrible, espantosa, de las muy pocas que he visto en la vida de fuertes, ¿verdad? Ya. Porque imagínese que 3 días antes le dice a su papá, ojalá te murieras, ¿verdad? 3 días después muere y asesinado en la sala de su casa. Ya, una crisis fuerte, tal vez se la puse demasiado difícil, pero ayúdenme, ¿cómo tratarían ustedes de ayudar, valga la redundancia? Están ahí en el hospital ustedes y llegó la crisis, llegó la chica con su crisis. ¿Cómo ayudar? Imagínense que es la hijita de un hermano muy querido, solo de mi imaginación, ¿verdad? Y corremos al hospital. ¿Qué haríamos? Tenemos que aprender a ver cómo vamos a integrar algunos elementos para ayudar. Está demasiado complicado, ¿no? Bueno, yo pensaría que inicialmente escuchar a la chica, ¿verdad? Porque me imagino pues que en su momento va a tener doble culpa. O sea, pienso que se sentiría como doblemente culpable. Uno, porque le dijo al papá, yo me gustaría que te murieras. El otro, porque podría ya pensar, aunque ahí dice que el chico no tuvo nada que ver, podría pensar, bueno, puede ser que mi novio lo, lo mató, ¿verdad? Entonces yo pensaría inicialmente escucharla a ella, ver hasta dónde se siente culpable de eso. Ajá. Ya cuando esté un poquito calmadita, porque llegó en crisis horrible, ¿no? ¿Qué más darían? Está bueno, gracias, Jorge. Mm. Porque esos casos los puede ver alguna vez en la vida usted y quizás le va a tocar intervenir un poquito siquiera. Ya, yo estuve en unos cursos de consejería y me acuerdo de esto y lo ponemos en práctica. Eh, Escucharla primero, ¿verdad, hermano Roberto? Ajá. Que ella, pues, interceder para que ella abra su corazón, no juzgándola, ¿verdad? Y
tratando de hacerla sentir que ella no es culpable de lo que ha pasado, ¿verdad? Pero escucharla, que ella abra su corazón para empezar. La pregunta es tonta, pero ¿cuál sería la cosa que estaba manejando más en ese momento ella, de todo lo que hemos Culpabilidad. hablado? Culpabilidad, ¿verdad? Por haber Ujú, dicho a culpabilidad. su padre que ojalá te mueras, ¿verdad? Yo creo que por ahí iría el asunto, tratar de que ella no se sienta culpable de esa situación, Sí, ¿verdad? Porque es lo que a primera luz sale, sí, la culpa eso que ella falta siente ahí luego, ¿verdad? exactamente. ¿Qué La más harían? incertidumbre, la incertidumbre de estar pensando en que por culpa de ella se murió el papá o porque, por decirlo así, ella le echó tuya ahí para que se muriera, ¿verdad? Ya. Ahora Hermano, recuerden, sí, yo perdón, solo quería saber, yo decir, depende cómo esta jovencita está reaccionando, porque si está en crisis, probablemente no quiera hablar y está en shock y no quiere decir nada. Es un poco difícil saber qué hacer, pero lo primero sería si tiene problemas de respirar o qué sé yo, ayudarle, como decía Susi, está ayudarle dándole en el a blanco, calmarse Vidal. y Entonces, ¿cuál sería respirar la y primera cosa a hacer? sí, depende de la situación, creo, Tranquilizarla. tranquilizarla, Ok, porque ok. podemos pedirle que hable, pero si no puede hablar, va a ser un poco difícil, creo. Lo primero es el auxilio médico. Ujú, Una inyección para tranquilizarla, tranquilizarla. ponerla a dormir, que es lo que generalmente se hace, ¿verdad? Y al despertar, todavía necesitará un poquito más de asistencia médica y hasta después de empezar el A trabajo. escucharlo. Ok. Y al escucharla, Ahí podemos decir algo. ahí es Depende. donde podemos aplicar algo, ¿verdad? Ujú, depende de la situación. Les voy a contar la historia un poquito hacia la grande rasgos, ¿no? Costó levantar a esa chica, levantarla de la Oh, crisis, ¿verdad? wow. Costó un mundo, porque no era fácil, pues, ¿verdad? El abordamiento y la crisis tan fuerte que ella estaba pasando. Pero hoy día aún está en la iglesia sirviendo, ¿verdad? Se levantó, salió de la crisis, porque recuerde, si logra manejar las situaciones con ayuda de alguien, va a salir, va a reconstruir su vida y la reconstruyó. Ahora, con los años y años, siempre por momentos sale el aspecto de la Oh, culpabilidad, ¿ya? Pero fue bien interesante verla salir de la crisis tan fuerte. Era una chica nada más, ahora es una señora sirviendo en la iglesia y todo. Lo que le anima a uno es que si se abordan las situaciones, y bueno, es el Señor el que hace todo, oh, hay vidas preciosas que se pueden salvar o se pueden hundir, ¿verdad? Ya. Ahora, en mi trabajo de acercamiento a veces, yo le puedo decir una cosa que siempre hago. Señor, dame las palabras, porque uno puede cometer algunas indiscreciones, ¿verdad? mm, Algunos hierros, algunas metiditas de extremidades, como decimos. Entonces, ¿qué decir, cómo decirlo en el momento? Eso es muy importante. Y sobre todo, a mí me fascina cuando yo examino un caso, viéndolo con estos lentes, ¿verdad? Que lentes de ver un caso. ¿Recuerdan la mujer que tenía 12 años de estar enferma con un flujo de sangre? un La de flujo de flujo, sangre. sí, sí, sí. Ahora, esa señora tenía un problema físico, ese flujo, ¿verdad? De sangre. ¿Qué era? No, no nos importaría tanto, pero la pobre tenía problemas ya económicos. ¿Por qué dice? ¿Por qué digo problemas económicos? Tanto médico.
había gastado todo Ya lo que estaba tenía en médico y peor le seguía, ¿verdad? Tenía problemas sociales y aislada, religiosos. ¿Por qué? Ayúdenme. aislada. por Estaba la aislada, misma. ¿no? ¿Verdad? Porque Si por tenía el flujo, flujo no podía. estaba inmunda. Y si estaba inmunda, Ujú, no podía estar en la reunión. ujú. Ni siquiera, si era casada, no dice la Biblia, pero si era casada, no podía ni siquiera dormir en la misma cama con su esposo. Ya, aislada totalmente la pobre señora. 12 años, ya. Ahora se mete entre la multitud, toca el manto del Señor y es sanada. Y el Señor hace la pregunta, ¿quién tocó mi manto? ¿Y qué le respondieron los discípulos? Mm. Hay Tanta mucha gente gente. alrededor, saber quién fue, Ay, qué cómo pregunta, sintió él. Señor. ¿Cómo Qué loco. saberlo en medio de esta multitud, verdad? No, dice el Señor, es que el poder salió de mí. ¿Quién tocó mi manto? Ahora, le pregunto, ¿sabía el Señor que la mujer era esa mujer a quien él había sanado? Era, pues, sí. Claro Obviamente, que sí. lo sabía. Entonces, ¿por qué tanta insistencia de que la señora lo declare? ¿Y por qué ella lo calla? Cualquiera de nosotros saldría brincando y diciendo, Gloria a Dios, he sido sanado de este problema, ¿verdad? Aquello. No, ella lo calla. ¿Por qué lo calla? Por el Pregunta. tipo de enfermedad. ¿Perdón? Por Quizá vergüenza, por el quizá. tipo de enfermedad. Ajá, por el tipo Porque de enfermedad, por vergüenza que va relacionado ya ahí. estaba afectada psicológicamente de ser rechazada. Sí, y entonces, si digo que yo fui, ¿qué pasaba con un inmundo que tocaba a otra persona? Lo Quedaba Era, inmundo contaminaba. también. tenía que esperarse. La otra persona también quedaba inmunda. Entonces la pobrecita tal vez está pensando, de seguro está preguntando porque ya la hice yo, ya metí la pata, ya lo puse inmundo también al mismo Señor. Ya, qué conflicto tan grande la de la pobre señora. Mm. Ahora por fin, con la insistencia del Señor, ella declara, yo fui. Mm. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor a esa mujer? Ajá, repítalo un poquito más fuerte. Tu fe te ha salvado. Pero dijo otra palabra que es la más importante todavía. ¿La recuerdan? Mm. Hija, Así es. tu fe te ha salvado. Hija. En vez de decirle, mujer, ¿qué has hecho? Que por aquí, que por allá. Hija, la palabra tierna. Hija, tu fe te ha salvado. Y quizás fue Ya. la primera mujer a la que le llama hija, ¿verdad? Sí, es interesante. Hay tantos Mm, detalles ahí en ese pasaje tan exacto. lindo. Pero a eso es lo que en parte yo le llamo la palabra sanadora. Imagínense cómo se sintió Mm, esa señora oír de labios del Señor, hija, tu fe te mm. ha salvado, en vez de una reprimenda. ¿Ya? Ella oye esas palabras y qué frescura esas palabras. Yo le digo, Señor, dame la palabra, así le llamo yo en mi teología, ¿verdad? La palabra sanadora, la palabra que va a traer alivio a esta persona, no la palabra que le va a ofender o causar más dolor, sino la palabra que va a traer sanidad, que es la palabra del Señor. Ya no son mis palabras las que van a sanar a la persona, es la palabra del Señor. Pero ¿cuál palabra? Esa palabra sanadora que Sí. solo el Señor puede darnos. Bueno, el tiempo ha terminado.